Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. 19 horas de apagones, 18 horas de apagones, pero no es suficiente. Hay que ahorrar más. Veamos. Mire, cuando hay el apagón de 18, 19 horas, es muy difícil manejar, por no decir que no es manejable. Y entonces se le va una máquina, entonces ya usted todo lo que tenía planificado tiene una modificación. Sí mismo. Bueno, esto fue básicamente un podcast de los que hace el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con el director de la electricidad en Cuba, el señor Alfredo, y el compañero este gordito, ¿cómo se llama? Ministro de Energías y Minas. Simplemente, ¿qué hicieron ahí? Justificar y darle más promesas al pueblo. ¿Qué es la solución? ¿Cuál es el resultado? Pues nada, más apagones y básicamente 19 horas, 18 horas no son suficientes. Hay que ahorrar más. Pero veamos qué fue lo que dijeron exactamente estos galanes de la dictadura cubana, los que tienen al pueblo comiendo un cable. Vamos para allá. Presidente, independientemente, además usted lo mencionó, independientemente de que estamos entrando, al comparar marzo con mayo, estamos entrando en la época del verano, hay unos valores en la demanda del horario de la media, como le decimos nosotros, que nunca habían estado en esos valores de 3.000 megawatts en el horario de la media. Esos son valores extremadamente altos. Y eso ha provocado, eso está dado por varias razones. Eso, lo que pasa es que cuando compara, una de las razones es el gas licuado, por ejemplo, la cocción de alimentos. Pero en el mes de marzo tampoco teníamos gas licuado. Tampoco teníamos gas licuado. Y ahora tampoco, en esos días que usted buscó esos datos, tampoco había gas licuado. Bueno, básicamente, vamos a empezar por aquí porque esto es para diseccionarlo por pedazos. Lo que están hablando aquí es que digo aparentemente porque yo no creo nada de lo que dicen esta gente son unos mentirosos, yo llevo un seguimiento estricto con el tema de la energía eléctrica y los reportes desde octubre, que fue la primera desconexión, creo que fue el 4 de octubre, 5 de octubre, si la memoria no me falla, ya el déficit de generación eléctrica estaba aproximadamente de 1.300 a 1.400 megawatts. Hoy básicamente están en 1.600, 1.550, 1.600, 1.700. Ha aumentado mucho. Sin embargo, se están justificando ahora que el problema es la temperatura. Cuba es una isla. Todo el mundo sabe que Cuba es una isla. En Cuba hay unos calores extremadamente altos y qué pena, qué tristeza para los jóvenes, los niños sobre todo, esos jóvenes que tienen que ir a la escuela, que básicamente no pueden descansar, no pueden dormir y los niños recién nacidos, imagínense un niño de meses que tenga que estar sufriendo estos apagones, ya van muchísimo tiempo y ahora es que ellos aceptan públicamente que los apagones están entre 18 y 19 horas. Sin embargo, hay reportes por ahí que en algunos lugares incluso ha estado 24 horas completas corridas sin que venga la electricidad. El tema del gas licuado es un problema porque ellos tienen varias plantas y hay algunas en el gas. Sobre todo que yo estuve buscando un reportaje, lo que pasa es que no lo encontré porque es así. Cuando buscas algo no aparece y lo tengo salvado en algún lugar que ellos estaban el año pasado diciendo que habían hecho una inversión que les iba a dar gas para exportar. Sin embargo, básicamente todos son mentiras, sueños y quimeras en el punto en que te dicen que hay un barco que está parado por 1 o 2 meses porque no pueden pagarlo. Básicamente, el pueblo, ¿qué le importa a nadie si pueden pagarlo o no? Ellos lo que necesitan es gas. ¿Qué le importa a nadie la explicación que dieron ellos? De hecho, estoy convencido que más del 70% de la población no pudo ver esto. Número uno, andan en tanta preocupación con la vida y tantas necesidades que no tienen tiempo para ver esta estupidez. Esto es una tontería a nivel de gobierno, y digo gobierno porque hay que delimitar las cosas. Y quiero pedir disculpas porque en el video anterior
Hablé de la oficina de intereses, es que lo tengo ya, ¿sabes? Tanto tiempo. Y sí, hay una embajada de 2015 que después de los acuerdos con Obama, que al final Raúl Castro se burló de él como siempre, han hecho los comunistas que se han burlado de los Estados Unidos por sus buenas intenciones o sus intenciones de tratar de acercarse, porque ellos son los que no quieren el bloqueo. Es necesario en Cuba para que estos inservibles tengan contenido para hacer un podcast y hablar ahí una sarta de mentiras. Solamente quería dejar el contexto de la situación porque esto dura 45 minutos solamente y no hice una selección pequeña de momentos ahí para ir debatiendo algo, porque es lo mismo que quiera ver completamente, pues está en el Canal Caribe y se llama Desde la Presidencia, algo así. Sigamos viendo qué es lo que dice el inservible este, porque le digo la verdad. Lo que van a ver aquí es un poco más de lo mismo, pero en una situación que no tiene precedente. La situación que está viviendo hoy el sistema energético nacional de Cuba es único, es un desastre, es el resultado de la incompetencia de 66 años. Pues hoy está al punto del colapso total. Y cuando eso pase, la verdad, gracias a Dios que ya mucha gente se han ido, muchas personas van a sufrir más porque desgraciadamente la electricidad no es un lujo, la electricidad es una necesidad y un derecho. Veamos. Cuando no hay gas licuado, la demanda crece en aproximadamente unos 250 megawatts por el tema de la cocción por la cocción de alimentos. Ahora esos valores están dados por varias razones. Una, el incremento de las temperaturas, pero esos valores, repito, no se habían alcanzado. Ok, puse una nota aquí abajo en rojo, no sé si lo pueden ver. Dice que el aumento de las temperaturas, estamos en mayo. El mes de mayo es la transición entre el invierno, la primavera, y el verano. Como ya dije, Cuba es una isla tropical con un calor impresionante. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, porque a final de octubre es que empieza más o menos a refrescar. Y lo digo porque el clima de la Florida es muy parecido al de Cuba. Básicamente estamos empezando ahora, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Son 6 meses incontrolables, 6 meses que van a ser insoportables. Y me refiero a las personas mayores, me refiero a toda la población, pero me refiero sobre todo a los niños. Los niños que están, que no pueden básicamente dormir. Los niños no descansan y eso les afecta psicológicamente, desgraciadamente. Estoy hablando de los niños cubanos, los que duermen con apagones, no los hijos y nietos de estos inservibles que no merecen la vida que se dan. Pero así es la vida por ahora. Sigamos. Lo otro es el incumplimiento que hay en los planes de consumo, de consumo eléctrico en algunas organizaciones. Oye, para eso, aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Ellos tienen planes de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te voy a dar la corriente, pero no la puedes usar. Te voy a dar 10 megawatts, pero puedes usar uno. Si usas dos, ya entonces desbalanceas a Santiago de Cuba. Es lo que quiere decir más o menos este adefesio eléctrico. Este hombre lleva 50 años en el gobierno, desde cuando Fidel una vez hizo un evento que tuvo que darle vuelta a un ventilador con la mano porque no sirven para nada. Y me duele tanto decir esto, pero es la realidad. Ya él estaba al lado de el que traicionó a Cuba, hablando y metiendo la cuchareta con el tema de la energía eléctrica. Quiero mirar para atrás, no voy a interrumpir ahora, quiero que escuches bien. Y disculpen la muela, pero es que, ¿sabes? Esto es que es indignante la situación. Veamos esto. Mira lo que dice el Tavares este. Tema de la cocción por la cocción de alimentos. Ahora esos valores están dados por varias razones. Una, el incremento de las temperaturas, pero esos valores, repito, no se habían alcanzado. Lo otro es el incumplimiento que hay en los planes de consumo, de consumo eléctrico en algunas organizaciones que los tenemos bien identificados. Exactamente hay 14 OS que incumplen su plan de consumo y de demanda en el día. Está hablando directamente de el oficialismo, oficina
empresas estatales que no cumplen, 14 tiene identificadas, según el señor, digamos el señor por ahora. Seguimos. Las provincias se vienen ajustando a su plan de consumo ya reducido, pero La Habana sí tiene un incumplimiento importante en el sector residencial, y dentro del sector residencial el sector de la forma de gestiones no estatal, que incumple e incide en esos crecimientos de los consumos. Esto es otra puñalada trapera a las MIPYMES. Esto es otra puñalada trapera a las MIPYMES porque puede ser que se estén aprovechando de esta situación, porque en la última desconexión, que creo que fue en diciembre algo, Manuel Marrero y él salieron diciendo que las formas de gestión no estatal, las MIPYMES, tendrían que comprar su propia sistema de generación eléctrico, ya fuera por el sistema solar o como fuera, pero que no iban a usar la red nacional. Eso fue lo que ellos dijeron. Ya le están echando las culpas nuevamente a las MIPYMES. Ya han habido varias cruzadas, pero esta puede ser una que sea mortal, una estocada a muerte, porque básicamente, imagínense ustedes, ¿cómo suena esta noticia? Granma, por culpa de la gestión no estatal, las MIPYMES, el consumo alto y elevado de electricidad, el país se encuentra en un apagón total. Imagínense ustedes cómo suena eso. Eso le daría la potestad a quienes le dieron las licencias de quitárselas al momento. Dime qué tú crees hasta ahora de lo que has visto del sistema inservible, donde todavía no hemos llegado a las horas de apagón que son necesarias para pasar transversalmente por esta coyuntura eléctrica. ¿Qué es lo que pasa con esos valores? Usted lo ha explicado. Hay una incorporación de parques solares fotovoltaicos que se vienen cumpliendo estrictamente como se planificó en el tiempo, 2 parques en el mes de febrero, por eso son los valores en el mes de marzo, y al compararlo con el mes de mayo, se incorporan 6 parques en el mes de marzo, se incorporan 5 parques en el mes de abril, y da entonces lo más de 100 megawatt-hora de generación en el mes de mayo ahora, como resultado de todos los parques. Ahora, ese crecimiento de la demanda y del consumo, lo que ha hecho que no se ve esa nueva incorporación. Eso es normal, eso está... Oye, para esto lo que te está diciendo este hombre, señores, yo no sé escribir, discúlpeme, yo no sé hablar, pero lo único que más o menos yo me defiendo es en los números, es lo que he hecho toda la vida. Y dice el compañero el ciudadano, el ministro de Energías y Minas, compañero de la OLEVI, dijo él que están incrementando 100 megawatts, pero que ahora no se ven. Claro, ellos incrementan 100 megawatts y sube la temperatura, aumenta el consumo y supuestamente. Eso simplemente es una justificación. He visto análisis que han hecho personas que son economistas, personas que son estudiosos del tema de la energía eléctrica fotovoltaica. Es para un soporte, no es para energía, para garantizar que un país entero pueda con la energía fotovoltaica funcionar, que es a lo que ellos están apostando. Básicamente no han logrado nada. Todo esto que están diciendo es mentira. De hecho, ahí tienen los resultados. Las protestas, las personas están en la calle protestando por corriente y ellos tienen que salir a dar la cara, a dar una explicación de que sí está funcionando, porque si no, se les cae el techo arriba, que no tienen techo. Sigamos. Simplemente es una aclaración. Disculpen, seguimos. Calculado, nosotros lo calculamos. No calculamos ese crecimiento de la demanda y del consumo, lo que ha hecho que no se ve esa nueva incorporación. Eso es normal, eso está calculado, nosotros lo calculamos. No calculamos los incumplimientos de la SODE ni del sector residencial, ni de la forma de gestiones no estatales. Esa incorporación de los parques se lo trae ese crecimiento de la demanda, esa demanda y ese consumo llega a estabilizarse en un momento del año y después empieza a bajar otra vez y se sigue. En un momento del año, fíjate que ya no te están diciendo, no, en una hora del día, no. En algún momento del año, ese consumo y esa generación se va a estabilizar. Escuchen los detalles, por favor, escuchen los detalles. Incorporando potencia. Y ahí es donde entra ya a verse el efecto de la nueva incorporación y de los mantenimientos de las termoeléctricas que vienen asociadas. Junto con eso, usted lo mencionó, hay un nivel de generación distribuida que están afectados por combustible. Ahí tienen, ven la respuesta.
Ellos están justificando simplemente que el tema eléctrico o fotovoltaico va a ser una solución a largo plazo en algún momento del año. Estamos en el mes número 6, en algún momento del año. Ese consumo con esa generación se va a estabilizar. Sin embargo, no tienen petróleo para la otra parte del sistema. Lo dijo él, escucha. La sociedad. Junto con eso, usted lo mencionó, hay un nivel de generación distribuida que están afectados por combustible. En el plan de... Pregunta, ¿por qué Cuba no tiene combustible? Simple. El combustible que llegaba de México era regalado. El que llegaba de Rusia, técnicamente, a lo mejor compraron uno y era regalado. ¿Dónde más compran ellos petróleo? China nunca le ha regalado un barco de petróleo. O si acaso le regaló uno. El petróleo técnicamente venía ¿de dónde? De Venezuela. Venezuela ahora debería sobrarle el petróleo, porque técnicamente ya Chevron en cualquier momento, si no dejó de operar ya, va a dejar de operar y no sé cuántas otras compañías, incluyendo una, que no me acuerdo cómo se llama, que es de Noruega, si la memoria no me falla, y entonces la producción de petróleo debería sobrarle para regalársela a Cuba. El único problema es que Cuba técnicamente no paga. Vamos a estar claros. La gente dice que es bloqueo. ¿Qué bloqueo? Tú a Cuba le das ahora 1.000 millones de dólares en crédito y en 6 meses que fabrican 10 hoteles y al final se quedan con la misma deuda, pero se quedan con los hoteles. Y ese es el problema. Para seguir entonces chillando, echándole la culpa al bloqueo de la miseria y la mala gestión de estos inservibles que son los mismos, con los mismos resultados. No sueñen más. Mientras esté el Lao Levy, mientras esté el títere de Canel, que es un títere, que Canel es un búlgaro con flores, que es la cara de Raúl Castro, que ya no sale públicamente porque se orina en los pampers. Imagínate tú, tener que estarlo cambiando en el carro todo el día, es difícil. Y aquel hombre que me da pena con Alfredito, déjalo que hable él. Cuando hable él te voy a decir por qué me da pena. Sigamos viendo, pero para que se den cuenta que todo es una manipulación. Esta historia que estás viendo es lo mismo. Lo único que han cambiado son algunos personajes y algunas facetas en la historia. Pero básicamente el libreto es el mismo. Gobierno que se revisa sistemáticamente, semanalmente, el comandante de la revolución lo revisa y usted personalmente toda la semana. Y el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, él lo revisa. ¿Y qué coño resuelve? ¿Y en qué ha ayudado que el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, general de eso, que tiraba cadena? Ese tiraba cadena, eso se lo dijo un día en Televisión Nacional, dijo que para él hacerle daño a Batista, porque era un dictador, escucha esto, cogían cadenas y lo tiraban a los cables eléctricos. Que menos mal que el pueblo no le ha hecho caso a esas ideas que ha dado el compañero comandante de la revolución, porque si te digo la verdad, tirando 3 cadenas de esas, entonces sí se quedan sin corriente completo. Yo creo que el pueblo está protegiendo esa situación porque más allá de querer libertad o más allá de querer que ese sistema se acabe, yo no creo que ellos quieran vivir en apagón. De verdad, es una idea. Estoy pensando, poniéndome yo en el lugar de ellos porque estuve en ese lugar y viví los apagones de 1994 ante los balseros, ante el maleconazo, y no es fácil, ¿ok? Y la situación no estaba ni la mitad, ligeramente, como está ahora. Cuando aquello, por lo menos, había día y noche. No se ha dejado de dar en una semana el avance de cómo marcha ese programa. Se ha incorporado una cantidad de generación distribuida importante. Nosotros tenemos más de 1.000 megawatts ya hoy en generación distribuida disponible técnicamente. Oye, escucha esto. Este es el colmo de la pamplonería. ¿Cómo se puede decir eso? Este es el colmo de hablar, ir al baño y jalar la cadena. Escucha esto. Dice el señor ministro, le dice al señor puesto a dedo designado que tienen más de 1.000 megawatts disponibles, como que los tienen ahí pero no los pueden usar. Escucha esto, esto es para que te caigas para atrás. Vamos a ver al principio, quiero que lo escuche bien. De cómo marcha ese programa, se ha incorporado una cantidad de generación distribuida importante. Oye, nosotros tenemos más de 1.000 megawatts ya hoy en generación distribuida disponible técnicamente. Y no lo hemos podido utilizar. No lo hemos podido utilizar. ¿Por qué razón? Por el tema combustible. Como usted decía, sí. O sea, fíjate cómo es la cosa. Te voy a poner un ejemplo. Tengo 15 hospitales abiertos ya, listos. 15 hospitales con todo.
Bueno, y vamos a atender médicos. No se puede atender. Por una sola razón. No tengo médicos. ¿Dónde están los médicos? Los médicos los están en las misiones internacionalistas. En todos lados están los médicos. ¿Y para qué quieren los 15 hospitales? No, 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 no. Olvídate de los médicos, pero tenemos 15 hospitales. Es lo que pasa. Dicen ellos que tienen generación distribuida, que han implementado. Yo no sé. Eso estoy seguro que es lo que han ellos reparado, que las tienen tiradas ahí, las termoeléctricas estas que no sirven para nada. Y básicamente las tienen 1000 megawatts, 1000 megawatts ficticios, 1000 megawatts utópicos, 1000 megawatts nominales, no son reales. ¿Por qué? Porque necesitan combustible para echarle a esas termoeléctricas para que produzcan los 1000 megawatts. Los tienen, pero no funcionan. ¿Ya me entienden cuál es el concepto? Tenemos 10 camiones nuevos de paquete, con vikingo, con todo ready, con las licencias y todo. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no carga? Pues no tengo cliente, no tengo quien moverle mercancía, pero tengo 10 camiones. Eso es lo que está diciendo él, o si no, que no lo puede entender. Ahí está, sencillo. Si nosotros tuviéramos esa generación distribuida con combustible, más los parques que hoy tenemos, Y si yo fuera Superman, si yo fuera millonario, no estaría aquí hablando ahora. Si yo fuera, no sé, esta gente se dan cuenta, todo es utópico, a mí no me crea. Mira lo que dice este tipo, si tuviéramos, yo pienso que lo que tienen que hacer es dimitir, váyanse ahora que están a tiempo, de verdad, es mí, yo lo veo así, este es el momento de coger todo lo que se han robado por 66 años y partir de ahí, váyanse, alguien va a arreglar eso. Pero esta gente definitivamente no pueden ni podrán. 66 años no han podido. ¿Crees que en 10 años van a poder? ¿Qué tú crees? tenemos incorporado el día Escucha, por el tema combustible. Como usted decía, si nosotros ya hoy en generación distribuida disponible técnicamente. Y no lo hemos podido utilizar. No lo hemos podido utilizar. ¿Por qué razón? Por el tema combustible. Como usted decía, si nosotros tuviéramos esa generación distribuida con combustible, más los parques que hoy tenemos incorporados, el día sería totalmente diferente. Inclusive pudiendo desplazar combustible para por la noche, porque hoy los apagones del día son grandes, pero si no tuviéramos los parques solares fotovoltaicos, Escucha esto. Mira las barrigonas de estos tipos, le puse esa flecha en roja para que se den cuenta, por eso tengo la pantalla. Estaba esperando este momento para enseñarles la arquitectura externa de estos dos miserables, inservibles, y por qué me da pena con el compañero Alfredo, con este señor que está aquí, que es el director de electricidad. Imagínate tú, hace falta un ingeniero de energía y mira, hay un director de electricidad. ¿Quién será el director de electricidad de los Estados Unidos? Voy a investigar eso, pero creo que no existe. No, estoy seguro que no existe porque es que las compañías son privadas. Por eso no se va la luz nunca. Entonces, si el socialismo se va a la luz y es lo más justo, y el capitalismo es injusto y no se va a la luz, pues me quedo con la injusticia. Entonces, seguimos. Dice el compañero mira esta barrigona, por eso me da pena con este señor, de verdad me da pena porque mira, este señor se ve que es un pobre diablo que tiene que estar ahí cubriéndole la cara a estos dos inmorales, inservibles, cara de guantes. Observa esto. pudiendo desplazar combustible para por la noche, porque hoy los apagones del día son grandes, pero si no tuviéramos los parques solares fotovoltaicos, si no tuviéramos la generación distribuida con el poco combustible, si no tuviéramos las térmicas que se han ido recuperando como césped, que tuvo... Este tipo habla, ¿ustedes oyeron eso? Y si no tuviéramos las termoeléctricas, imagínate, no tuviéramos corriente, si no tuviéramos la generación distribuida, pues tampoco tendríamos corriente. Pues claro, es que eso que acá viene del cielo, o tú tocas un botón y sale corriente. Pero que te dan cuenta, ellos le hablan al pueblo. A ver, dime, esto es serio, cubano que estás en Cuba, cuando ves esto, ¿qué tú sientes? Déjame tu comentario para leerlo aquí, de verdad. ¿Qué siente un cubano de Cuba cuando ve esto? Porque yo no estoy en Cuba, a mí nunca se me va la luz, llevo 25 años sin apagones, y esto me altera, me indigna. ¿Tú cómo te sientes? Hubo que hacerle correcciones, salió, volvió a entrar y está estable en su máxima potencia con todos los parámetros en línea de manera óptima. Nosotros, el apagón del día hubiera sido igual que el de la noche de 1700, de 1600 megawatts por la noche, lo hubiéramos tenido por el día también.
Yo lo único que voy a hacer es una observación rápida. El problema no es ese, el problema es que al final de la historia, el punto es que tuvieran o no tuvieran, no hay corriente. Dejen la muela, no hay corriente, ni habrá corriente, porque al final de la historia, los paneles fotovoltaicos van a funcionar un ratico en el día. Si hay luz, si hay sol, el día que se nuble un poquito, olvídate de electricidad ese día. Y el tema del petróleo, aunque tengan petróleo, no va a funcionar porque las termoeléctricas no sirven. Están, gracias al déficit de petróleo que hay, no se han dañado, porque si tuvieran petróleo full, el peor daño que le pueden hacer a la dictadura cubana ahora es mandarle un barco de petróleo diario. ¿Por qué? Porque es que lo triste es que hay que verificarlo, porque estoy convencido que si tú le mandas un barco de petróleo diario para fundir las termoeléctricas, van a terminar vendiéndole el petróleo a otro, que ha pasado ya. Vicente, aprovechando esto que tú has explicado los parques fotovoltaicos, pues aquí tenemos unos estados de opinión que son muy críticos o con mucha desconfianza sobre las inversiones que hemos hecho en energía. Escuchen esto, que esta es la parte humorística de el show. A lo mejor la secretaria o la sobrina de Canel o el sobrino de 17 años, le digo, fue el que creó las preguntas estas. Observa esto, para que te rías. Esta es la parte humorística del show. Vamos allá. Solar fotovoltaica. Entonces hay uno que dice, los paneles solares ya producen más megawatts, pero ¿qué hacen? ¿Por qué no mejoran los apagones? Es parte de esta percepción que da las otras causas y van entonces contra las inversiones. Lo mismo que hemos estado analizando aquí. Tienen eso y no sirven para nada. Seguimos. De la energía fotovoltaica. ¿Qué deseo tengo de que los paneles solares funcionen a ver si de verdad mejoramos? Yo también tengo deseo, pero eso no va a pasar porque, como ya les expliqué, si no tienen luz, no va a funcionar. Seguimos. Bueno, están funcionando. Se inauguran varios parques solares en el país, pero no se ve mejoría con la corriente. Así funciona, pero mira la respuesta que da él. Los vamos a seguir inaugurando y sí va a haber mejoría con la corriente. Se pensaba que íbamos a mejorar con el parque fotovoltaico, pero no hay mejoría. Muchos parques fotovoltaicos, pero de corriente nada. Sí. Muchos parques fotovoltaicos, pero de corriente nada. Y es difícil la situación energética del país y no veo que los paneles resuelvan el problema. Estos son algunas de las opiniones que se dan en más de 14 municipios. El crecimiento de la demanda. Escuchen esto ahora, miren. Esta es la parte más real de la historia. ¿Y por qué digo la más real? Este señor que ven ahí, que no tiene nada que ver con los otros, este es un flaquito, todo destruido, mira la cara, le han salido 60.000 canas y no estoy justificándolo. Quiero dejar esto claro, lo que quiero que vean la diferencia en persona entre Lao Levy, que es el ministro inservible de Energías y Minas, y Díaz Canel, que pesa 400 libras más que Levy, pero más o menos están ahí, y es el dictador puesto a dedo, capricho de Raúl Castro. Quiero que observen la diferencia en persona, la diferencia en el estatus, vamos a decir así, el estatus que viven estos dos inmorales y este que simplemente yo diría que está haciendo su trabajo y aunque no lo cumple, definitivamente trata de lavar la cara porque es parte de su trabajo también. Pero en lo que me refiero, sin justificarlo, es que básicamente se las canta sin darse cuenta a Canel en la cara. Escuchen bien, pongan atención, por favor. Es grande. Ya el ministro explicó, bueno, marzo contra mayo es normal, aumenta la temperatura. El factor temperatura es un factor importante. El factor temperatura es un factor importante y si de marzo a mayo aumenta la temperatura y hubo tremendo déficit, que ya pasará de mayo a junio, de junio a julio, de agosto a septiembre y de septiembre a octubre. Ahí te puse las fechas, o sea, los meses en línea, porque estamos hablando de abril y mayo. Y el calor de verdad no ha empezado. Pero nosotros podemos actuar sobre, incluso donde se apagan 18, 19 horas, hay circuitos priorizados, porque tienen un consumidor que no se puede apagar. Escuchen eso, escuchen, incluso hasta 18, lugares que hay 18, 19 horas, hay circuitos que no se pueden apagar. Este compañero, este director de electricidad está pidiendo técnicamente tumben los catados. Es lo que está diciendo literalmente. Escucha esto.
Ya el ministro explicó, bueno, marzo contra mayo es normal, aumenta la temperatura. El factor temperatura es un factor importante, pero nosotros podemos actuar sobre, incluso donde se apagan 18, 19 horas, hay circuitos priorizados, porque tienen un consumidor que no se puede apagar. Los clientes que están en ese circuito, o los consumidores están más favorecidos. Sí, pero sobre eso se puede actuar. Y hay que ponerle un plan restrictivo a los consumidores estatales o los que sean, que están en esos circuitos. Les voy a explicar que escuchen esto está interesantísimo. Dice el director de energía, de electricidad, dice el director, compañero director, dice, 2 puntos. Hay circuitos que son, como circuitos que no se pueden apagar. ¿Qué son los circuitos que no se pueden apagar? Los que están, hay un hospital. Alrededor del hospital, ellos tienen el hospital y no van a quitar las casitas al lado. Y las empresas que están al lado. O sea, eso está en un bloque que el que está al lado del hospital se beneficia. Y estoy totalmente de acuerdo que mínimamente tienen que garantizar los hospitales. Porque la gente que está en terapia intensiva, que necesitan oxígeno y que tienen las máquinas, y los que tienen ¿cómo se llama? Estas máquinas que chequean el pulso y el ritmo cardíaco y todo eso. Necesitan esas máquinas, los que tienen los respiradores. Un respirador eléctrico que debe funcionar, la persona se muere porque está en coma inducida. Entonces, lo que está diciendo el director, pero como vamos a ver de nuevo, dice el director que necesitan que esas empresas, esas personas sean técnicamente desconectados. Es lo que dice el compañero. Mira, observa esto. Sí, pero sobre eso se puede actuar. Y hay que ponerle un plan restrictivo a los consumidores estatales o los que sean, que están en esos circuitos. Y tenemos que controlarlo diariamente. Oye, para eso. Y vamos a mandar a alguien allí para ver si tienen las luces y que tenga un bombillo encendido preso. Básicamente lo que está diciendo. El que está en ese circuito que no se apaga, nosotros tenemos el derecho de pedirle que usen la electricidad racionalmente. Y aquí... ¿Estás oyendo? Tenemos el derecho de decirle que usen la electricidad racionalmente. Eso quiere decir irracionalmente. Usó un término bastante político, bastante light. Básicamente lo que está proponiendo el compañero es, por favor, las personas que se benefician, que están al lado de un circuito que no se puede apagar, como por ejemplo un hospital, tienen que ellos apagarse ellos mismos. Porque no vayas a pensar que porque estás en una área beneficiada o en una área donde no se te va la luz, vas a hacer lo que te da la gana. Tienes también que sufrir el apagón. No importa que tú me pagues, lo que quiero es que no encienda el bombillo. Técnicamente es lo que se está hablando aquí. Importante el papel que deben jugar los consejos energéticos, tanto provinciales como municipales. Sí, Entonces dice Canel que lo más importante, por eso tienen que jugar buen papel, los consejos energéticos. ¿Qué es un consejo energético, compañero? ¿Alguien puede explicarme qué es un consejo energético? Por favor, alguien que pueda explicarme ahí del público. ¿Qué es un consejo energético? El consejo energético es fundamental. Hay que exigir que la gente todos los días lea su metro contador, informe y si se pasaron del plan, llamarlo a contar. Momentico. En el circuito. Momentico. ¿Tú estás viendo lo que dice este señor? Dice él que cada día que tú te levantes por la mañana antes de desayunar, porque no tienes desayuno, tienes que ir a ver el metro contador y ver cuánto consumiste el día anterior. Y si te pasaste, tienes que llamar y notificarlo. Oye, mira, coño, ¿sabes qué? Se me olvidó apagar la luz y consumí 1 hora más de bombillo de baño. Ustedes están oyendo esto, señor. Ustedes están oyendo. Esto es miseria 2025, para que sepa. Yo no había visto esto. Observa esto. Hay que exigir que la gente todos los días lea su metro contador, informe y si se pasaron del plan, llamarlo a contar. Mire, en el circuito donde usted pagó 18 horas diarias, en realidad no tiene mucho sentido. Sí, pero que tú sabes lo que es controlar a personas que se le van 18 horas diarias. El inspector que se aparezca en un lugar donde le quitan 19 horas y le pregunten que por qué tiene la luz encendida, se lo come en vivo. Seguro estoy convencido.
¿Seguro? Eso no tiene mucho sentido. Ahora, nosotros estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón. En el próximo mes de julio, te falta junio todavía. Te falta junio. Dice que para que el próximo, estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón. Quiere decir que vas a seguir. Los apagones son parte de la idiosincrasia nacional del cubano. Es parte de la cultura endémica, étnica. Lo llevas en el ADN. No tiene mucho sentido eso. No tiene mucho Dios sentido. mío, Ahora, bendito. nosotros estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón. Y por lo tanto, es útil y es imprescindible que en el próximo mes de julio nosotros, porque va a haber más circuitos con menos horas de apagón, o por lo menos para eso estamos trabajando, para que la cosa esté mucho mejor que como está en este momento. Entonces, bueno, yo creo que son cosas. Ahora, el gas licuado, como se explicó por el compañero. Señores, 18 horas, 19 horas de luz o sin electricidad, vamos a decirlo bien. 19 horas sin electricidad. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? En 1994, ante el maleconazo, eran 8 horas, 19 horas sin luz, 19. El ministro también tiene un efecto. Hombre, si usted no tiene gas licuado, de pronto viene el gas licuado, pues bueno, alguna tendencia, alguna gente de guardarlo ahí, porque no sabe lo que va a pasar mañana. Quiere decir que el efecto gas licuado a lo mejor no es inmediato, va a ser progresivo. Si lo logramos sostener, porque los recursos financieros nos lo permiten, si en unos cuantos meses que eso se sostenga, va a tener un efecto más claro. Ok. Si logramos mantener el gas licuado, la importación del gas licuado, el dinero para pagar el barco que se importa el gas licuado, entonces puede ser que para julio y agosto tengas menos apagones. Es un análisis, pero macabro. Y quiero decirte algo, la situación va a estar peor porque realmente se pronostica una temporada de ciclones un poco más activa que que el año pasado, y ojalá Dios quiera que no afecte a Cuba, y lo digo no por los ciclones, ni por el viento, ni por la destrucción, estoy diciendo por la lluvia. Cuba es un país del Caribe y le digo la verdad, en Cuba básicamente llueve todos los días. Ahora cuando venga julio, cuando venga agosto, cada vez que se nuble el cielo, olvídense de los paneles solares. Te lo digo para que lo sepas. Y el tema energético, bueno, ya están viendo. Cada día están peores las termoeléctricas y básicamente el dinero no se va a resolver porque, aunque no lo crea, hay una situación. Todo este desmantelamiento eléctrico y cada vez la situación en Cuba se pone peor. Aumenta la violencia, aumenta el crimen, aumentan los asaltos y básicamente los turistas están con miedo de viajar. Voy a hacer un video atrás, no te lo pierdas, ya te estoy invitando desde ahora, que tengo unos testimonios de unos turistas ahí que es impresionante. Sigamos viendo a ver si terminamos de ver esta historia porque ya básicamente sacamos unas conclusiones hasta ahora. 18 y 19 horas no es suficiente, te van a pedir más. Si hay gas en agosto, vas a tener menos apagones, pero básicamente la situación no va a mejorar porque incluso las personas que son beneficiadas porque viven cerca de un hospital, en un área, un circuito donde no quitan la luz, van a mandar personas para ver si tienen la luz encendida y si no, pues ellos te van a hacer el apagón. Básicamente fue lo que quiso decir el director de electricidad de la República Socialista de Cuba. Lo que cada hora que se deje de servir es una hora de apagón promedio a todos los circuitos de Cuba. Entonces, si nosotros combinamos una disminución del consumo con la exigencia y la racionalidad, con este incremento, que va a pasar mucho por el combustible, porque como usted explicó el ministro, más del 60% del apagón que hemos dado en lo que va de año está relacionado con el combustible. Los invito a una reflexión. Esto es una reflexión. Yo lo voy a hacer porque se me ocurrió algo ahora.
cuando terminen de ver esto, o el que lo vea por otro lado, de verdad, si ves esto, te invito a que entres a YouTube y busques la película Guantanamera. Guantanamera es una película cubana que trata de una persona que se muere en Santiago de Cuba y quieren enterrarlo en La Habana. El trámite y el proceso de traslado del cadáver es esto mismo. Incluso la reunión en La Habana, donde cada dirigente está fajado por su área territorial. Los invito a que vean eso y van a ver exactamente. Es una sátira de cómo funciona el socialismo. Técnicamente, el socialismo no funciona. Por eso la película es una sátira. Con la escasez de... Exactamente 66. Entonces, imagínense ustedes, vaya, dicho por el director de la Unión Eléctrica, eso parece estar justificativo, pero bueno. Dicho por el director de la Unión Eléctrica, parece justificativo. ¿Está viendo? Es una realidad. Tener combustible... Aquí estamos hablando con honestidad, aquí estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa. Con limpieza. ¿Está viendo? Estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa. 19 horas no es suficiente, así que ya tú sabes. Prepárate. No, porque he dicho uno, bueno, ven acá, pero ocúpate tú de lo tuyo, que las plantas caminen. No, el problema es que la generación distribuida es verdad que ha mejorado la disponibilidad, pero no se puede usar, como usted explicaba, como ha explicado el ministro. Si nosotros logramos, para julio, para agosto, la combinación de mejorar la disponibilidad. Si nosotros logramos, escuchen eso bien, señores, porque este es el final, escuchen, si ellos logran la disponibilidad, si logran que se alineen los planetas, si logran que Estados Unidos le quite el bloqueo, que no es un bloqueo, es un embargo, que le quiten el embargo, si logran que al final convenzan a Putin y Putin suelta unos rublos en dólares, si logran que China al final se doblegue ante ellos, si logran que Argentina ya no esté Milei y vuelva a la Kirchner y le mande más cosas, si logran todo eso, entonces puede ser que para agosto, compañeros, tengan menos apagones. Con que haya combustible y con lograr una racionalidad en el uso de la electricidad en el país, eso evidentemente va a disminuir la cantidad de apagón y va a permitir la rotación y va a permitir la planificación, porque el problema es que cuando usted apaga 18 horas... El problema es que cuando usted apaga 18 horas es increíble, cabrón. Dime qué tú crees. ¿Qué tú crees? El futuro es negro con vespuntes negros. Ahí no hay más nada. No hay otro color, no hay otra gama. Por ahora te dejo. Dime qué tú crees. Porque es verdad que es triste la situación. Lo único que le deseo a los cubanos es... que lo peor que le deseo es que mínimamente puedan tener luz. No tiene nada que ver la forma de pensar y la necesidad de ser libres, pero estar preso en esa isla bajo ese comunismo sin corriente, está duro eso. Viva Cuba Libre, patria y vida, y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.